Mi familia me echó de casa cuando más los necesitaba, pero años después fueron ellos quienes tuvieron que pedirme ayuda. No saben lo mucho que me costó perdonarlos, pero al final, mi corazón pudo más que mi orgullo. Recuerdo como si fuera ayer la noche que me echaron de casa. Mi padre, con su voz fuerte y su mirada dura, me dijo: "No queremos verte más por aquí". Mi madre, con lágrimas en los ojos, pero sin decir nada, solo asintió con la cabeza. Mis hermanos, que siempre habían sido mis amigos, se quedaron callados, sin saber qué hacer. Me sentí como si estuviera solo en el mundo. Me fui de la casa con lo que llevaba puesto y sin un lugar a donde ir. Caminé durante horas, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Finalmente, llegué a una parada de autobús y me subí al primero que pasó. No me importaba dónde iba, solo quería alejarme de allí. Al día siguiente, me desperté en una ciudad desconocida, sin dinero y sin trabajo. Me senté en un parque y comencé a llorar. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Por qué mi familia me había rechazado de esa manera? Me sentí como si no valiera nada. Pero no me quedé allí sentado durante mucho tiempo. Me levanté y comencé a caminar. Busqué un trabajo y lo encontré en un restaurante. Era un trabajo duro, pero me pagaban bien y me daban de comer. Me alojé en un pequeño cuarto en un hostal y comencé a reconstruir mi vida. Meses después, había ahorrado suficiente dinero para mudarme a un apartamento pequeño. Era un lugar modesto, pero era mío. Me sentí orgulloso de haber logrado superar mis dificultades. Empecé a estudiar para ser contador y comencé a trabajar en una empresa de contabilidad. Mi vida estaba cambiando para mejor. Años después, recibí una llamada de mi hermana. Me dijo que mi padre había perdido su trabajo y que mi madre había enfermado. Me pidió que los ayudara. Al principio, no quise. Me sentí como si no debiera ayudar a la gente que me había rechazado cuando más los necesitaba. Pero algo dentro de mí me hizo cambiar de opinión. Me di cuenta de que no podía dejar que mi familia sufriera. Así que les envié dinero y les dije que podían venir a vivir conmigo. Al principio, se sintieron avergonzados de tener que pedirme ayuda, pero yo les dije que no había nada de qué avergonzarse. Les dije que yo también había pasado por momentos difíciles y que los entendía. Cuando llegaron a mi apartamento, me sorprendió ver a mi padre tan débil y a mi madre tan enferma. Me sentí como si hubiera vuelto al pasado, pero esta vez, era yo quien estaba en control. Les dije que no se preocuparan, que yo me encargaría de ellos. Mi hermana se quedó conmigo durante un tiempo y me ayudó a cuidar a nuestros padres. Juntos, logramos que mi madre se recuperara de su enfermedad y que mi padre encontrara un nuevo trabajo. Fue un momento difícil, pero también fue un momento de crecimiento para todos nosotros. Un día, mientras estábamos sentados en la sala, mi padre se levantó y se acercó a mí. Me dijo: "Lo siento, hijo. Lo siento mucho. No deberíamos haberte echado de casa". Me sentí como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Le dije que no importaba, que lo que importaba era que estábamos juntos ahora. Mi madre se levantó y se unió a nosotros. Me abrazó y me dijo: "Estamos orgullosos de ti, hijo. Estamos orgullosos de la persona en que te has convertido". Me sentí como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Me sentí como si finalmente hubiera encontrado el perdón y la paz. Años después, mi familia y yo somos más unidos que nunca. Mi padre y mi madre están bien, mi hermana está casada y tiene hijos, y yo sigo trabajando como contador. Pero lo más importante es que hemos aprendido a perdonar y a olvidar. Hemos aprendido a valorar el tiempo que pasamos juntos y a no tomar nada por sentado. No solo triunfé, les devolví su dignidad. La vida siguió adelante y mi familia se estableció en mi apartamento. Mi hermana comenzó a ayudar a mi madre con las tareas del hogar y mi padre empezó a buscar un nuevo trabajo. Yo seguí trabajando como contador y comencé a ahorrar dinero para comprar una casa más grande, donde todos pudiéramos vivir más cómodamente. Un día, mientras estábamos cenando, mi padre me preguntó sobre mi trabajo y cómo había logrado tener éxito. Me sentí orgulloso de poder compartir mi historia con él y le expliqué cómo había empezado en un restaurante y había trabajado duro para llegar a donde estaba. Mi madre se emocionó y me dijo que siempre había sabido que yo era capaz de lograr grandes cosas. Mi hermana, que había estado callada durante la conversación, de repente habló y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Me sorprendió un poco, pero accedí y nos fuimos a la habitación de mi hermana. Me dijo que había estado pensando en su vida y que quería hacer un cambio. Me explicó que había estado trabajando en una tienda, pero que no era lo que realmente quería hacer.
Me pidió consejo y le dije que siempre había creído en ella y que estaba segura de que encontraría su camino. Al día siguiente, mi hermana me despertó temprano y me dijo que había tomado una decisión. Me explicó que había decidido inscribirse en la universidad para estudiar diseño gráfico, algo que siempre había querido hacer. Me sentí emocionado por ella y le dije que la apoyaría en todo momento. Mi padre y mi madre también se emocionaron cuando se enteraron de la noticia y nos sentamos a hablar sobre cómo podríamos ayudarla a pagar sus estudios. Mi madre, que había estado callada durante la conversación, de repente habló y me dijo que había estado pensando en algo. Me explicó que había estado hablando con una amiga que tenía una tienda de ropa y que le había ofrecido a mi hermana un trabajo de medio tiempo. Me sentí emocionado por la oportunidad y le dije a mi hermana que era una excelente idea. Mi hermana se iluminó y me dio un abrazo, agradecida por la oportunidad. Un mes después, mi hermana comenzó a trabajar en la tienda de ropa y a estudiar diseño gráfico en la universidad. Me sentí orgulloso de verla tan feliz y motivada. Mi padre y mi madre también se sentían orgullosos de ella y de mí, por haber podido ayudarla a encontrar su camino. La vida estaba cambiando para mejor y nuestra familia estaba más unida que nunca. Un día, mientras estábamos sentados en la sala, mi padre se levantó y me dijo que quería hablar conmigo sobre algo. Me sentí un poco nervioso, pero accedí y nos fuimos a la cocina. Me explicó que había estado pensando en su vida y en las decisiones que había tomado. Me dijo que se arrepentía de haberme echado de casa y que me pedía perdón por todo el daño que me había causado. Me sentí conmovido por sus palabras y le dije que lo perdonaba, que ya no importaba lo que había pasado en el pasado. Mi padre se sintió aliviado y me abrazó. Me dijo que me amaba y que estaba orgulloso de mí. Me sentí como si hubiera encontrado la paz y la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. La vida estaba cambiando para mejor y nuestra familia estaba más unida que nunca. Pero todavía había algo que no había resuelto, algo que me había estado molestando durante todo el tiempo que mi familia había estado viviendo conmigo. Un día, mientras estaba trabajando en mi oficina, recibí una llamada de un desconocido. Me dijo que se llamaba Carlos y que era un viejo amigo de mi familia. Me explicó que había estado buscándolos durante mucho tiempo y que finalmente los había encontrado. Me sentí un poco confundido y le pregunté qué quería. Me dijo que quería hablar con mi familia sobre algo importante y me pidió que los reuniera. Me sentí un poco nervioso, pero accedí y le dije que hablaría con ellos. Mi familia me echó de casa cuando más los necesitaba, pero años después